Detente un momento y observa lo que sucede en tu interior ahora mismo. No intentes interpretarlo ni explicarlo. Simplemente observa. Algo se mueve silenciosamente, como una ola profunda que surge de lo más profundo de tu mente, presionando las capas más antiguas de tu ser. Es casi imperceptible, pero está ahí. Esta pequeña vibración interior, esta ligera incomodidad, esta sensación de que algo está a punto de revelarse, nada de esto es accidental. Carl Jung dijo que ciertos momentos de la vida no son momentos ordinarios, sino puntos de contacto con lo que él llamaba lo luminoso, una fuerza psicológica que trasciende la superficie de la conciencia e intenta atraer la atención del individuo hacia una verdad que ha evitado durante demasiado tiempo. Quizás nunca te hayas parado a observar, pero algunos mensajes solo llegan cuando tu psique decide que finalmente estás listo. Y si estás aquí, leyendo estas palabras, es porque algo dentro de ti, algo más profundo que el pensamiento racional, autorizó este encuentro. Jung creía que no existe la casualidad cuando alguien se encuentra con una idea que lo perturba, lo provoca o lo ilumina. Dijo que estas sensaciones no vienen de afuera, sino de adentro. Provienen de una parte de ti que sabe más que tú mismo. Una parte que observa tu trayectoria, tus miedos, tus elecciones, tus patrones repetidos, y entiende que ha llegado el momento de sacudir la estructura que te mantiene atrapado en las mismas decisiones, las mismas excusas, los mismos resultados. Quizás sientas una extraña pesadez en el pecho, o un ligero escalofrío en la piel, o esa inquietud indescriptible que surge cuando algo importante está a punto de suceder. No luches contra ella. Así es como habla el inconsciente cuando quiere ser escuchado. Jung siempre decía que la mente no despierta con explicaciones, sino con impactos. Por eso ciertas palabras parecen penetrarte como si estuvieran destinadas a tu historia. ¿Alguna vez has sentido que una frase, una mirada, un sueño o un pensamiento repentino apareció justo cuando más lo necesitabas? Él lo llamaba sincronicidad, cuando el mundo exterior responde exactamente a lo que tu ser interior busca, incluso si no te has dado cuenta conscientemente. Y quizás eso es lo que está sucediendo aquí. Quizás esto no sea solo una lectura. Quizás sea uno de esos encuentros que reorganizan silenciosamente lo que crees sobre ti mismo y sobre lo que la vida puede llegar a ser. Pero antes de seguir adelante, pregúntate honestamente, ¿cuántas veces has ignorado estas señales? ¿Cuántas veces has sentido la urgencia de hacer algo, de cambiar algo, de actuar en una dirección diferente, y aún así te has echado atrás? ¿Cuántas oportunidades has dejado pasar mientras tu mente repetía los mismos miedos de siempre? Jung advirtió que el mayor error que puede cometer un ser humano es pensar que sus dudas son decisiones conscientes, cuando en realidad son respuestas programadas de la sombra, esa parte de ti que acumula miedos, dolores, frustraciones e interpretaciones distorsionadas del pasado. Si observas honestamente, podrías darte cuenta de que gran parte de tu vida ha estado guiada por reflejos emocionales que nunca elegiste realmente. Simplemente los repetiste. Y aquí es donde todo empieza a cambiar, porque cuando la conciencia se acerca a ese límite entre lo que crees ser y lo que realmente eres, produce tensión, una tensión productiva, una tensión que anuncia la transformación. Jung solía decir que ningún cambio verdadero ocurre sin conflicto. Por eso no debes evitar esta sensación inquietante que crece en tu interior. Es una advertencia. Indica que algo dentro de ti está empezando a despertar, como una luz que presiona contra la oscuridad desde dentro. Quizás aún no puedas comprender exactamente qué está despertando, pero puedes sentirlo. Y sentir es el primer paso para ver. Imagina por un momento que Jung estuviera aquí, observándote con esa mirada penetrante que va más allá de tu apariencia. No le interesaría lo que haces, ni lo que has logrado o no. Le interesaría otra cosa, lo que evitas, lo que temes, lo que reprimes. Miraría hacia donde tu mente intenta no mirar, porque es en esos lugares donde se esconde la clave de tu expansión. Jung dijo que lo que más necesitas siempre estará donde menos quieres ir. Y quizás al leer esto, sientas algún tipo de resistencia o incluso irritación. Eso es bueno. Significa que hemos dado en el clavo.
¿Has notado alguna vez cómo algunas personas parecen transitar la vida con una fuerza interior que no comprendes, como si tuvieran acceso a algo invisible, una especie de guía intuitiva que las lleva a oportunidades, decisiones y caminos que lo cambian todo para ellas? Jung afirmó que esta fuerza no es un privilegio de unos pocos, sino una consecuencia directa del contacto con el inconsciente. No es un contacto místico ni paranormal, sino un verdadero contacto psicológico. Es cuando una persona deja de luchar contra lo que siente y empieza a escuchar, cuando reconoce que hay algo en su interior que sabe a dónde debe ir, algo que envía señales, algo que intenta guiarla, algo que durante años probablemente ignoraste. Lo más intrigante, sin embargo, es que Jung decía que estas señales nunca aparecen de forma imponente. Surgen como detalles, un pensamiento inesperado, un recuerdo que regresa sin motivo, un deseo silencioso, una incomodidad repentina, un impulso inexplicable, y es precisamente por su sutileza que casi todos las ignoran. La mente racional intenta descartarlas como tonterías, pero el inconsciente no envía tonterías, envía instrucciones que, de seguirse, cambiarían por completo tu relación con la abundancia, el propósito, la fuerza interior y el destino. ¿Y si esa señal apareciera ahora mismo, en este preciso instante, mientras lees esto? ¿Y si ese sentimiento que has intentado ignorar toda tu vida es precisamente lo que siempre ha intentado llevarte a un nivel superior de conciencia? ¿Por qué sientes lo que sientes ahora? ¿Por qué te llegó este texto ahora? ¿Por qué tu respiración ha cambiado ligeramente? ¿Por qué tu cuerpo reacciona antes de que puedas explicarlo? Jung diría que el inconsciente llama, y cuando llama, ignorarlo siempre es más peligroso que escuchar. ¿Has notado alguna vez cómo, en ciertos momentos de la vida, todo parece alinearse de una manera extraña, como si un pequeño detalle, algo casi insignificante, desencadenara una reacción en cadena que cambia por completo el curso de los acontecimientos? Quizás fue una conversación que no esperabas escuchar, una oportunidad que surgió inesperadamente, un viejo recuerdo que regresó de la nada, o incluso un encuentro rápido con alguien que parecía irrelevante pero plantó una semilla que nunca podrías ignorar. Jung dijo que estos momentos no son aleatorios. Creía que la vida externa responde directamente a los movimientos secretos de la psique, como si el inconsciente intentara organizar los hechos para llevarte a una revelación que has evitado durante demasiado tiempo. Y cuando esta organización comienza, todo a tu alrededor adquiere un significado diferente, más vivo, más conectado, pero solo aquellos que están atentos lo notan. Piensa en situaciones que has vivido y que solo entendiste por qué mucho después. Ese trabajo que no funcionó, pero te obligó a ver tu propia fuerza. Esa relación que rompió algo dentro de ti, pero liberó algo más grande que el dolor. Ese fracaso que te hizo empezar de cero de una manera que nunca habrías intentado si todo hubiera salido bien. En ese momento, parecía cruel. Más tarde, parecía inevitable. Jung dijo que el inconsciente siempre trabaja antes de que puedas entender lo que está haciendo. Orquesta crisis para provocar movimiento. Orquesta vacíos para provocar búsqueda. Orquesta señales para provocar despertar. Pero, la mayoría de las veces, interpretas estos movimientos como mala suerte, caos o desorden. Solo después, a veces mucho después, te das cuenta de que eran caminos que se abrían tras puertas que ni siquiera sabías que existían. Por eso algunas personas parecen avanzar mucho más rápido que otras, no porque sean especiales, iluminadas o privilegiadas, sino porque han aprendido a escuchar. No ignoran la pequeña incomodidad, no reprimen el impulso repentino, no racionalizan la corazonada que surge de la nada. Cuando algo en su interior late, se detienen, observan, reflexionan, y cuando se dan cuenta de que este movimiento interno se repite, confían. ¿Alguna vez has sentido algo así? Ese momento en el que todo dentro de ti te decía adelante, aunque nada exterior tuviera sentido. Quizás fue antes de tomar una decisión que cambiaría tu vida, o el instante en que te diste cuenta de que quedarte en el mismo lugar costaría mucho más que arriesgarte a lo desconocido. Jung decía que este tipo de impulso
es una forma de comunicación del inconsciente, un recordatorio de que hay algo más grande que el miedo, esperando a que des el primer paso. Pero la verdad es que no siempre escuchas, y cuando escuchas, no siempre crees, porque la mente consciente ha sido entrenada para exigir certezas, garantías, pruebas concretas de que todo saldrá bien, incluso antes de que comience. Ha sido condicionada a confiar solo en lo que ya sabe, y por eso dudas cuando aparece la señal. Por eso las oportunidades pasan ante tus ojos y te alejas. Por eso tu vida se atasca en círculos repetitivos, casi como si fueran viejos guiones que se repiten. Jung dijo que hasta que no hagas consciente lo oculto, este dirigirá tu vida y lo llamarás destino. ¿A cuántas cosas has llamado destino cuando en realidad eran repeticiones? ¿Cuántos ciclos has aceptado como inevitables cuando, en realidad, eran reflejos de la parte de ti que quería permanecer dormida? Piensa en algunos de los momentos más decisivos de tu vida. ¿Cuántas veces has sentido que algo andaba mal, antes incluso de entender qué era? ¿Cuántas veces te has dado cuenta de que debías irte de un lugar, cortar una relación o cambiar de actitud, pero solo has reunido el coraje cuando ya estabas demasiado agotado? ¿Cuántas veces has sabido que necesitabas hacer algo, no porque alguien te lo dijera, sino porque tu propia alma te lo advertía, y aún así lo ignoraste? Jung insistió en que ignorar estas señales no elimina su presencia, solo las intensifica. El impulso regresa como inquietud, la inquietud regresa como ansiedad, la ansiedad regresa como frustración, y la frustración regresa como una vida que no avanza. Nada de esto es castigo, es persistencia. El inconsciente no castiga, llama, pero muchas personas pasan toda su vida distanciándose de su propia voz interior, y este escape constante crea el vacío, que luego afirman no comprender. Imagina a alguien que siempre quiso empezar un proyecto importante, un curso, un negocio, un cambio de carrera, pero nunca dio el primer paso, no por falta de habilidad, sino porque siempre surgían excusas perfectas. No es el momento, no tengo tiempo, no tengo apoyo, no estoy seguro. En el fondo, la verdad es simple. Sintió la señal, pero el miedo prevaleció, y así pasan los días, los meses, los años. El proyecto nunca se materializa, la oportunidad nunca se materializa, y la persona se convence de que la vida no coopera con ella. Jung diría que la vida sí cooperaba, pero que no estaba internamente preparada para responder a la llamada. La psique abre portales, pero no obliga a nadie a cruzarlos. Ahora piensa en otra situación, quizás más cercana, ese día cualquiera en el que estabas distraído y, de repente, una idea surgió con una fuerza inusual, una idea que despertó energía, esperanza y fuerza de voluntad. Sentiste que debías actuar, pero no lo hiciste, quizás por miedo, quizás por duda, quizás porque pensaste que era solo tu imaginación, pero la sensación persistió. Regresó días después, regresó en otro momento inesperado, regresó durante una conversación con alguien, regresó mientras estabas solo. Jung dijo que cuando el alma necesita hablar, no se rinde, regresa, se repite, perturba, fuerza fisuras en la superficie de la conciencia hasta que ya no puedes ignorarla. Y es precisamente este ciclo, este movimiento repetitivo, insistente y silencioso, lo que diferencia a quienes despiertan de quienes permanecen dormidos. Quienes transforman sus vidas no se dejan guiar por el azar, se dejan guiar por la percepción. Entienden que ciertos impulsos no son deseos comunes, sino invitaciones internas a un nuevo estado de existencia. Intuyen que el mundo externo solo cambia cuando el mundo interno ya ha cambiado. Y cuando perciben esta alineación, la siguen, incluso sin garantías, incluso con miedo, incluso sin saber qué sucederá. Porque, para Jung, el verdadero crecimiento solo ocurre en territorio desconocido. Y quizás lo más importante es esto. La señal no solo viene a inspirarte, viene a hacerte responsable. Te muestra lo que necesitas ver, pero no puedes vivirlo en su lugar. Por eso tanta gente siente el impacto, pero no cambia. Lo percibe, pero no asume la responsabilidad. Identifica el llamado, pero no lo honra. Y una vida sin responder a su propio llamado
siempre es una vida incompleta, una vida que te agobia, una vida que se alarga, una vida que repite patrones que deberían haberse roto hace mucho tiempo. A lo largo de los siguientes pasos de este viaje, comprenderás por qué aparece esta señal, por qué la ignoras, y cómo Jung explicó la relación entre este impulso interior y la creación de riqueza, destino, crecimiento y expansión. Pero antes de eso, es esencial comprender una verdad que casi nadie admite. No luchas contra el mundo, luchas contra ti mismo. Y esta batalla silenciosa, que has librado durante años, está a punto de ser expuesta con claridad por primera vez. Llega un momento en la vida en que empiezas a darte cuenta de que los patrones no surgen por casualidad. Se repiten con una precisión casi quirúrgica, como si alguien intentara mostrarte algo que insistes en no ver. Jung decía que lo que no reconoces en ti mismo regresa implacablemente, tomando formas diferentes pero siempre con la misma esencia. Hay relaciones que se repiten con nuevas personas, decisiones que siguen caminos familiares, fracasos que parecen ecos de viejas versiones de ti mismo. Todo esto no porque la vida quiera castigarte, sino porque el inconsciente intenta, por todos los medios, llevarte de vuelta al punto que necesita ser transformado. Y cuando ese punto se ignora, se convierte en un obstáculo permanente, como una puerta cerrada dentro de ti que ya no sabes cómo abrir. Con el tiempo, esta repetición empieza a agobiarte. Te das cuenta de que ciertas situaciones se prolongan más de lo necesario, como atrapadas en una energía emocional que nunca resolviste. Podría ser la dificultad para tomar decisiones importantes, la sensación de estar siempre atrasado, la tendencia a sabotearte cuando estás a punto de avanzar, o incluso un miedo inexplicable a perder lo que ni siquiera has logrado. Jung creía que estos bloqueos adquieren forma psíquica y empiezan a actuar casi como entidades internas que frenan tu vitalidad. No son monstruos, no son sombras literales, sino partes de ti que cargan con traumas, rechazos y resentimientos que nunca han encontrado expresión consciente. Estas partes se convierten en guardianes de aquello que temes enfrentar. Por eso la vida te pone una y otra vez frente a las mismas experiencias, como diciéndote, solo avanzarás cuando superes esto. La pregunta es, ¿cuántas veces has notado que este patrón regresa? ¿Cuántas veces has pensado, ya pasé por esto antes? ¿Cuántas veces más tendrás que vivirlo para comprender qué es lo que realmente debes afrontar? Para Jung, la sombra no es un enemigo contra el que luchar, sino una porción del alma paralizada en el tiempo. Alberga emociones incomprendidas, decisiones que no tuviste el valor de tomar, versiones de ti mismo que nunca se permitieron existir. Cada vez que actúas en contra de tus propios impulsos, la sombra registra esta pérdida de autenticidad. Cada vez que sientes algo verdadero y lo reprimes, absorbe ese peso. Y así, poco a poco, lo que podría haber sido fuerza, se transforma en resistencia. Pero esta resistencia no proviene del mal, sino de la confusión. La sombra intenta protegerte de lo que cree que te destruirá, pero solo puede actuar desde el pasado. Esta es una de las mayores revelaciones de la psicología junguiana. Lo que más te frena hoy no es lo que está sucediendo ahora, sino lo que aprendiste antes de ser consciente de tu propio poder. Esta comprensión lo cambia todo, porque demuestra que lo que consideras debilidad es en realidad solo una vieja forma de autoprotección que ya no tiene sentido. Y si eso es cierto, ¿cuántas de tus limitaciones actuales son solo ecos emocionales que ya deberían haberse liberado? ¿Cuántos miedos aún tienen sentido para la versión de ti que eres hoy? Jung decía que cuando una persona vive separada de su propia verdad interior, su psique crea mecanismos para captar su atención. A veces, estos mecanismos se manifiestan como ansiedad constante, falta de claridad, indecisión, falta de motivación, o incluso una persistente sensación de vacío, como si faltara algo, pero no se puede identificar con exactitud qué es. Otras veces, aparecen como manifestaciones físicas, fatiga excesiva, dolores sin causa aparente, insomnio que surge en los momentos más importantes. Nada de esto ocurre por casualidad. Son señales somáticas del alma que intenta expresarse,
donde no se lo permitimos. Y entonces surge la inevitable pregunta: ¿cuántas de estas señales has ignorado hasta ahora? ¿Cuántas veces te ha hablado el cuerpo antes de que tu mente lo entendiera? ¿Cuántas veces tuviste que llegar al límite para darte cuenta de que ya no podías seguir así? A veces, todo empieza con un pequeño detalle, una simple conversación que revela una verdad incómoda, un sueño recurrente que transmite un mensaje simbólico que evitas descifrar, una extraña sensación de que algo está a punto de cambiar, aunque no sepas qué es. Jung creía que el inconsciente usa símbolos precisamente porque la mente racional no tiene acceso directo al significado profundo de las cosas. Los símbolos son el puente entre lo que sientes y lo que aún no sabes interpretar. Aparecen en imágenes, recuerdos, metáforas, pensamientos repentinos que parecen fuera de lugar, pero que transmiten intensidad emocional. Y a mayor intensidad, mayor es la llamada interior. Si analizas detenidamente tu propia historia, quizá te des cuenta de que los momentos de mayor cambio no llegaron cuando estabas listo, sino cuando estabas inquieto, cuando algo en tu interior te decía que las viejas costumbres ya no cumplían su función, cuando esa incomodidad silenciosa empezó a transformarse en urgencia, cuando la vida parecía empujarte a abandonar una piel que ya no te quedaba bien. Pero, ¿escuchaste o luchaste contra ello? ¿Durante cuánto tiempo intentaste mantener estructuras internas que implosionaban desde dentro? Jung argumentaba que nos resistimos al cambio porque tememos a la personalidad superior que reside en nuestro interior. Miedo a lo que podríamos llegar a ser si dejamos ir nuestras defensas. Miedo a abrazar la fuerza, la claridad y el propósito. Miedo a dejar de ser quienes los demás esperan que seamos. Sin embargo, es precisamente esta resistencia la que crea sufrimiento. No es el cambio lo que duele, sino el apego a lo viejo. Y cuanto mayor es el apego, mayor es el conflicto interno. Cuanto mayor es el conflicto, más nos presiona la vida hasta que no queda otra salida que ceder. Y entonces viene la pregunta que marca el punto central de esta sección. ¿Qué temes convertirte exactamente? ¿Por qué te parece peligroso crecer? ¿Qué parte de ti cree que, al seguir adelante, perderás algo que necesitas proteger? La verdad es que nadie despierta sin antes confrontar esta resistencia. El despertar no es una iluminación suave, sino una ruptura. Es el instante en que te das cuenta de que la única manera de avanzar es atravesar lo que más has evitado. Jung vio esto como el comienzo de la individuación, el proceso mediante el cual dejas de vivir para complacer las expectativas externas y comienzas a vivir para satisfacer lo que tu alma realmente exige. Este proceso duele porque destruye ilusiones, pero sana porque revela lo que deberías haber sido desde el principio. Y aquí es donde la parte 3 debía llevarte, al punto donde comprendes que lo que bloquea tu expansión no es la falta de oportunidades, la mala suerte ni la falta de apoyo, sino la falta de escucha interior. Tu psique ya ha intentado llamarte, ya ha dado señales, ya te ha empujado en la dirección correcta, pero dudaste, y al dudar, te perdiste el momento exacto en que todo podría haber cambiado. Pero ahora, por primera vez, ves el patrón con claridad, y la pregunta que queda es simple pero profunda. Ahora que lo has visto, ¿seguirás repitiendo los mismos errores? ¿O finalmente superarás lo que te espera? Hay momentos en la vida en los que algo dentro de ti se agita con tal intensidad que es imposible ignorarlo. No es una emoción común, no es un pensamiento lógico, no es una conclusión racional, es una chispa interior, casi como una luz que se enciende sin previo aviso. Jung dijo que este tipo de impulso es la superficie visible del ser, la parte más profunda y auténtica de la psique que intenta alcanzar la conciencia. No intenta convencer, no grita, no fuerza, simplemente aparece, directo y directo, como una certeza inexplicable. Muchas personas describen este instante como si fueran golpeadas por una ola repentina, un destello, un fragmento de claridad tan fuerte que, incluso sin comprender, saben que necesitan prestar atención. Esto marca el verdadero comienzo de la transformación. Esto le ocurrió a un hombre que Jung trató a principios del siglo pasado. Era un empresario exitoso, respetado y consolidado, pero vivía con una persistente sensación de vacío.
Una noche cualquiera, al regresar a casa, vio una escena aparentemente banal. Dos niños corriendo por la calle bajo una farola. En ese mismo instante, algo dentro de él se derrumbó, y simultáneamente, algo despertó. Lo describió como un recuerdo que no era un recuerdo, una impresión emocional tan profunda que lo hizo detenerse en medio de la calle. En ese instante, comprendió que estaba viviendo una vida que no era la suya. No había trauma ni tragedia, solo había una señal, un símbolo viviente que emergía del inconsciente para rescatar una parte de él que había sido olvidada. Jung decía que esto sucede cuando la psique ya no puede tolerar la distancia entre quién eres y quién finges ser. Y aunque parezca improbable, existen innumerables relatos de personas que han experimentado transformaciones a partir de sucesos mínimos, casi insignificantes. Una frase casual, pronunciada por un desconocido, un sueño que parecía absurdo, pero con una fuerza emocional tan grande que permaneció en la mente durante días. Una coincidencia imposible, tan precisa que parecía cuidadosamente orquestada para provocar la reflexión. Jung investigó estos fenómenos con fascinación porque creía que la realidad externa respondía al movimiento interno del alma. Observó que muchos cambios importantes comienzan silenciosamente, sin dramatismo, sin grandes gestos, pero con un poder psicológico abrumador. En uno de sus estudios, Jung relató el caso de una mujer que soñaba repetidamente con una mariposa azul. Nada especial, solo una mariposa posándose en su mano. Ignoró el sueño durante meses, hasta que un día, mientras caminaba por un parque, una mariposa azul se posó exactamente en el mismo lugar del sueño. Era un evento improbable, casi estadísticamente imposible, pero en ese momento sintió algo que no había sentido en años: pertenencia, dirección, significado. Fue como si el universo hubiera respondido a lo que su inconsciente intentaba decirle. Este evento aparentemente insignificante fue el impulso que llevó a esta mujer a cambiar de carrera, corregir decisiones, terminar relaciones y reconstruir su propia identidad. Cuando Jung escuchó esta historia, simplemente dijo: el ser ha encontrado el lenguaje correcto. Y eso es lo que hace que la señal sea tan poderosa. No llega con explicaciones, llega con impacto. No llega diciéndote qué debes hacer, llega mostrándote quién ya no puedes ser. La señal siempre revela, primero, lo que ya no tiene sentido. Y es precisamente en esta revelación que aparece la incomodidad, porque la mente racional intenta aferrarse a todo lo que conoce: rutinas, roles, justificaciones, esfuerzos, expectativas. Pero a la psique no le importan las convenciones, le importa lo que es verdad. Y cuando esta fuerza interior se mueve, la persona la siente, incluso si intenta ignorarla. La sensación puede ser pura sutileza, un cansancio que antes no existía, una falta de pertenencia en lugares que antes parecían naturales, una irritación que aparece de la nada, un deseo de cambio que crece silenciosamente, o puede ser algo más abrupto, una decisión repentina, una ruptura inesperada, un coraje que surge de la nada. Lo más sorprendente es que Jung creía que esta fuerza surge no solo de una necesidad interna, sino también como respuesta a algo mayor, algo colectivo. Decía que en ciertos períodos de la vida, es como si el individuo se viera empujado a una especie de encrucijada psíquica, donde los cambios profundos se vuelven inevitables. La sincronicidad comienza a intensificarse, las coincidencias se acumulan, las sensaciones se cristalizan, y entonces la persona se da cuenta de que ya no puede negar lo obvio. Es como si el mundo se reorganizara para que finalmente veas lo que siempre ha estado ahí. Pero ¿qué sucede cuando una persona intenta resistirse? ¿Qué ocurre cuando la señal aparece y se niega a moverse? Jung decía que el inconsciente no se retira, aumenta el volumen, repite mensajes, crea tensión, te pone en situaciones que reflejan lo que no quieres afrontar y, cuando nada más funciona, provoca rupturas externas para que despiertes internamente. Por eso algunas personas solo cambian después de colapsos, crisis, pérdidas o momentos de agotamiento emocional, no porque la vida quiera castigarlas, sino porque ignoraron todas las formas más suaves en que el inconsciente intentaba comunicarse.
Quizás hayas sentido esto antes, la sensación de que algo necesitaba cambiar, pero lo postergaste, la incomodidad de permanecer en un lugar donde ya no había vida, pero te quedaste, la persistente sensación de que estabas perdiendo el tiempo, pero continuaste. ¿Cuántas veces la verdad ha llamado a tu puerta mientras intentabas convencerla de que volviera más tarde? ¿Y cuánto tiempo crees que puede continuar este tipo de procrastinación sin afectar profundamente tu energía, tu motivación y tus resultados? La verdad es que algo en tu interior ya sabe que no puedes seguir repitiendo el mismo patrón. Ya sabes que el siguiente paso no será solo una elección externa, sino una decisión interna. Y lo que Jung llamó el despertar del ser, no es más que el momento en que esta verdad interior se vuelve demasiado fuerte como para ser reprimida. Es cuando te das cuenta de que lo que buscas no está afuera, sino adentro, esperando, insistiendo, llamando. Y ahí es exactamente donde termina la parte 4, donde sientes que algo más grande está a punto de suceder, pero aún no sabes qué. La siguiente parte mostrará el momento en que la señal deja de ser solo una percepción y se transforma en una invitación directa al cambio. Una invitación que, si se ignora, altera toda tu trayectoria de ahora en adelante. Aquí está el parte 5. Con aproximadamente 700 caracteres, el texto es continuo, intenso, con un ritmo creciente y una gran tensión emocional, y prepara el terreno para la conclusión. Es claro, coherente, lineal y apto para la traducción automática. Torisu, hay momentos en que la señal deja de ser una simple llamada silenciosa y empieza a actuar casi como una presión interna, insistente, constante. Es como si algo dentro de ti empezara a empujar, incluso sin tu permiso, incluso sin tu comprensión. Jung decía que cuando esto sucede, la psique intenta cruzar la frontera entre el inconsciente y la conciencia, con tanta fuerza que la persona siente el impacto en todo el cuerpo. Es esa sensación que quizás ya hayas experimentado, el corazón acelerado sin razón, la mente inquieta, un fuerte impulso de hacer algo diferente, una urgencia que no encaja en el contexto. Es como si supieras que no puedes esperar más, aunque nada a tu alrededor parezca justificar esta prisa. Y cuando esta fuerza crece, la vida empieza a reaccionar. Situaciones que antes parecían estables empiezan a mostrar grietas. Planes que parecían sólidos empiezan a desmoronarse. Personas que creías indispensables empiezan a distanciarse o a revelar facetas que nunca imaginaste. Rutinas que mantenías por seguridad empiezan a generar incomodidad. Y todo esto no sucede por casualidad. Jung decía que antes de un gran cambio, la psique necesita desmantelar lo viejo para dar cabida a lo nuevo. No hay nacimiento sin ruptura, no hay camino sin abandono. Por lo tanto, cuando algo empieza a desmoronarse en tu vida, puede ser precisamente la señal de que la transformación está cerca, aunque, en el momento, parezca un caos. Algunos intentan resistirse, otros se aferran con fuerza a lo que debería haber quedado atrás, como si el miedo al vacío fuera mayor que el deseo de avanzar, pero la resistencia solo intensifica el conflicto. Jung observó que las personas que luchan contra sus propios procesos internos terminan atrayendo situaciones externas que parecen obligarlas a cambiar. Pierden oportunidades por indecisión, pierden la paz al insistir en lo que no funciona, desperdician energía manteniendo vínculos que ya no tienen vida, y entonces se preguntan, ¿por qué todo empezó a ir mal al mismo tiempo? La respuesta suele ser simple, porque ignoraste la señal cuando aún era sutil. Ahora necesita sonar fuerte. Aquí es donde comienza la verdadera tensión. Sientes que necesitas hacer algo, pero no sabes qué. Sientes que no puedes continuar como estás, pero no ves el siguiente paso. Sientes que algo grande se acerca, pero no sabes si debes prepararte o simplemente dejar que suceda. Jung dijo que este estado liminal es uno de los más poderosos de la experiencia humana, porque en él, la persona está suspendida entre dos versiones de sí misma. La anterior ya está muriendo. La nueva aún no ha nacido. Es un estado incómodo pero sagrado. Es como estar ante una puerta invisible, esperando el momento exacto en que se abra con el impulso correcto.
Y entonces ocurre algo inesperado, siempre inesperado. Una conversación aparentemente casual desencadena una revelación. Una frase pronunciada sin querer da en el blanco justo cuando intentabas evitarla. Una oportunidad aparece en el momento menos oportuno, pero tiene una fuerza tan fuerte que no puedes ignorarla. A veces, es un error que te hace ver lo que antes no veías. Otras veces es un encuentro improbable que pone todo en su lugar. Y, en ciertos casos, es un colapso emocional que expone brutalmente lo que has estado ocultando incluso a ti mismo. La forma no importa. Lo que importa es que, en ese instante, algo dentro de ti despierta con una fuerza que ya no puede contenerse. Jung dijo que este instante es el verdadero punto de inflexión. El momento en que la conciencia se da cuenta de que no hay vuelta atrás. Puedes intentar volver atrás, intentar encajar en lo que fue, intentar recuperar una versión anterior de tu vida, pero no lo lograrás. La señal habrá cumplido su función, y cuando pasa esta fase, deja de ser una invitación y se convierte en un límite, una línea divisoria. Es como cruzar una frontera invisible. Todo lo que era familiar empieza a perder sentido, y todo lo que parecía lejano empieza a acercarse. Sientes miedo, y al mismo tiempo claridad. Sientes inseguridad, y al mismo tiempo impulso. Sientes confusión, y al mismo tiempo dirección. Aquí es donde mucha gente se da por vencida. No por falta de valentía, sino porque cree que necesita garantías antes de avanzar. Pero Jung insistía en que la psique nunca ofrece garantías, sino señales. Eres tú quien decide si confiar en ellas o no. Y es precisamente esta decisión la que define quién se queda estancado y quién avanza a la siguiente etapa. Porque cuando la señal aparece con claridad, aunque no la entiendas con la mente, la entiendes con el cuerpo. La intuición se fortalece, el impulso se vuelve casi físico. La necesidad de movimiento se vuelve más fuerte que el miedo. Y entonces llega la revelación que completa esta parte. La señal nunca se trató de lo externo, siempre se trató de lo interno. Y ahora estás a punto de darte cuenta de que no vino para motivarte, sino para llamarte. No apareció por casualidad, no llegó en el momento equivocado, no te encontró desprevenido. Llegó justo en el momento en que tu psique decidió que tienes la estructura interna para superar lo que necesitas superar. Hay un momento en la vida en el que todo parece armonizarse silenciosamente, como si algo en tu interior finalmente hubiera encontrado su propia voz. Es un momento sutil pero poderoso. No es un destello repentino de comprensión, ni una revelación cinematográfica. Es más bien una comprensión serena, pero innegable, de que no puedes seguir posponiendo lo que sabes que debes hacer. Jung dijo que el verdadero despertar no llega con ruido, sino con un cambio interior tan profundo que el mundo parece diferente, incluso si nada a tu alrededor ha cambiado. Este es el momento en que la señal deja de ser solo un impulso y se convierte en una llamada inevitable, un camino que, silencioso pero irresistible, se despliega ante ti. Quizás estés sintiendo algo parecido ahora mismo, una mezcla de miedo y claridad, una incomodidad que, paradójicamente, trae paz, un reconocimiento íntimo de que lo que has estado evitando ya no puede ignorarse. Y esto no es debilidad, sino madurez psicológica. Jung decía que la psique sabe cuándo estás listo, incluso si aún crees que no. Por eso la señal aparece justo cuando aparece. No llega antes porque no tengas la estructura. No llega después porque sería demasiado tarde. Llega ahora, porque ahora puedes recibirla. Entonces, ¿qué haces con eso? ¿Cómo transformas ese impulso interno en acción concreta? La respuesta no está en grandes cambios inmediatos, ni en rupturas irreflexivas. Está en pequeñas decisiones conscientes, alineadas con lo que realmente sientes. Jung insistió en que el proceso de individuación, el camino para convertirte en quien realmente eres, sucede paso a paso. Cada pequeño movimiento crea otro. Cada decisión permite la siguiente. No necesitas saberlo todo. Solo necesitas saber cuál es el siguiente gesto que te llama ahora. Y, si escuchas con atención, ese gesto nunca es confuso. Siempre se presenta con claridad. Podría ser una conversación que sabes que necesitas tener,
un proyecto que necesitas comenzar, un límite que necesitas establecer, un ciclo que necesitas cerrar. La transformación comienza cuando decides obedecer el impulso correcto, incluso si el miedo persiste. Y no es casualidad que Jung hiciera tanto hincapié en el concepto de valentía psicológica. Decía que la valentía no es la ausencia de miedo, sino la voluntad de superarlo para honrar algo más grande dentro de uno mismo. Esta es la clave que diferencia a quienes despiertan de quienes siguen repitiendo su propia historia. Las personas que transforman sus vidas no son las que tienen más certezas, sino las que poseen mayor autenticidad. Reconocen sus miedos, pero no les permiten ser los protagonistas de su camino. Y quizás te preguntes si existe el momento adecuado para dar ese paso. La verdad es que no existe. Lo que existe es el momento en que sientes que ya no encajas en la misma versión de ti mismo. Ese momento es ahora. Te das cuenta de esto porque algo dentro de ti cambió durante este video. Algo fue tocado, reorganizado, iluminado. No importa si lo entiendes todo racionalmente. La comprensión emocional ya ha sucedido. Y este tipo de comprensión nunca surge por casualidad. Jung dijo que cuando un mensaje te afecta profundamente, es porque proviene de la misma parte de ti que está lista para evolucionar. Quizás la señal para ti sea dejar de esconderte tras excusas. Quizás sea abandonar una vieja narrativa sobre quién puedes o no ser. Quizás sea abrazar un deseo que has reprimido durante años. Quizás sea liberarte de lo que te frena en la vida. Quizás sea creer finalmente que mereces algo diferente. No importa cuál sea la señal, lo que importa es que es tuyo. Surgió de tu inconsciente, de tu historia, de tus heridas, de tus fortalezas, de tu luz y tu sombra. Es una vocación íntima, personal e intransferible, y negarla sería negarte a ti mismo. Pero reconocer la señal no basta, necesitas responder. Toma medidas concretas, pequeñas, pero decisivas, algo sencillo pero simbólico. Podría ser escribir un mensaje que has estado posponiendo, hacer una llamada que has evitado, organizar un plan que siempre has pospuesto, cambiar un hábito, empezar algo que abandonaste, terminar algo a lo que te aferraste por miedo. La acción no necesita cambiar el mundo, necesita cambiarte a ti, porque la psique no se transforma con pensamientos ni intenciones, sino con movimientos. Y el primer movimiento abre todos los demás. Jung dijo que solo lo que haces se vuelve real. Y eso es lo que hace que este momento sea tan importante. No solo estás recibiendo contenido, estás siendo llamado por una parte de ti que sabe que naciste para algo más grande que sobrevivir en piloto automático. Naciste para vivir con significado, con profundidad, con presencia. Y la primera prueba de que lo entiendes es comprometerte contigo mismo. Así que aquí está la invitación final, directa y sencilla. Da tu siguiente paso hoy, no mañana, ni después. Hoy, aunque sea pequeño, aunque sea discreto, aunque solo tú lo sepas. Honra la señal mientras siga viva en ti, porque si la pospones, la vida puede tardar meses, a veces años, en devolverte al mismo punto. Y ahora, antes de terminar, quiero que hagas algo importante. Registra tu decisión. No tiene que ser pública, no tiene que ser larga. No necesitas explicar nada. Simplemente crea un espacio para que tu mente reconozca el compromiso que estás asumiendo en este momento. Escribe en los comentarios, incluso de forma anónima, lo siguiente. Sí, la señal. Esto no es solo una frase, es un ancla psicológica, un punto de referencia interno. Una forma de decirte a ti mismo, escuché, entendí y elijo responder. Si este video te resonó de alguna manera, dale me gusta para fortalecer este mensaje, suscríbete al canal para continuar este viaje y compártelo con alguien que pueda estar experimentando la misma vocación. Este es el momento en que tu camino comienza a cambiar. Y de ahora en adelante, nunca volverás a ser la misma persona. La señal apareció. Ahora es tuya.